son las 8:52 y ya salió. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la gripe aviar? Nos dijeron, no, si no va a pasar nada. No, hay que tener ojo con el contagio humano, pero ya tenemos el primer caso. Un hombre de más de 50 años está en estado grave. Él es del norte y efectivamente ya se contagió la gripe aviar a las personas. Estamos con el doctor Lacera. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el Buenos Días a todos, nuestro doctor del matinal. Doctor, estamos hablando de un cuadro preocupante porque nos decían, no, el COVID no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y mire, en lo que terminó el COVID, ¿qué tan grave es que una persona se contagie de gripe aviar? Porque aquí está en un cuadro grave pero estable la persona. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la gripe aviar no es nueva en el mundo. O sea, lleva ya desde el año 78 que se detectó por primera vez. Y ha tenido una evolución bien variable. Ha habido crisis, ¿no es cierto?, de epidemias focales en animales, ¿no es cierto?, con muertes masivas de animales. Y el contacto con el humano ha sido muy escaso, afortunadamente. Aproximadamente los últimos 3 años se han detectado alrededor de 1000 casos de seres humanos en distintas partes del mundo. Pero el problema es que de esos 1000 casos, la mitad prácticamente murió producto de la enfermedad. Es gravísima. Es muy grave y lo que está pasando en este momento con el paciente detectado en Chile está con una neumonía grave, que es una de las complicaciones severas. Este es un virus influenza, parecido a la influenza A en todos sus aspectos, es un virus influenza A con ciertas características especiales, pero afortunadamente no se transmite de hombre a hombre. No hay ningún caso documentado, doctor. Exacto, se transmite de los animales al hombre, o sea, aquellos que están en contacto con animales infectados, o sea, gallinas, aves silvestres, ¿no es cierto?, que es lo que ha ocurrido probablemente en este caso. Tú me querías preguntar. ¿Qué tendría que ocurrir o qué no tendría que ocurrir para que eso se mantenga? Y justamente establecer, porque ahí es lo que dice la Mari, porque ahí estaríamos, digamos, en otro escenario. Claro, ese es muy importante. ¿Cuáles son las condiciones que debieran darse para que exista una pandemia, para que se repita un poco lo que había del COVID? En primer lugar, la existencia de un virus nuevo. Se da esa condición. Tenemos este virus, claro, ¿no es cierto?, que es el que se conoce como H5N1, que es un virus relativamente nuevo, y que, en segundo lugar, se produce que no hay inmunidad a nivel de la población. Al ser un virus nuevo, ¿no es cierto?, lo que nos pasó con el COVID. El COVID, exacto, nadie había estado en contacto. Y aquí no hay. Exacto. Y el tercero, que afortunadamente este no lo tiene, que es el contagio de persona a persona. Entonces, ¿pero qué puede ocurrir? Pero es imposible, doctor, que se contagien, porque aquí todo el entorno está siendo sometido a exámenes a ver si fueron contagiados. No, es imposible en este momento, claro, dadas las condiciones, digamos, en que se están produciendo las infecciones. Pero no nos olvidemos que los virus sufren mutaciones en forma permanente. Sí. Y este virus podría sufrir una mutación en cualquier momento y transformarse después en un agente infeccioso entre personas. Y eso sí que sería grave. Por eso que la OMS está tan preocupada con esto, ¿no es cierto? Es un tema no tan grave por lo que ha ocurrido hasta ahora, porque los casos, como les digo, de los últimos 3 años aproximadamente son 1000 que se han detectado en contagios en humanos. Pero sí es grave porque si efectivamente, como los virus tienen esa mala costumbre de replicarse, digamos, y mutar, si se produjera una mutación, tendríamos de nuevo una pandemia tan grave como la del COVID o peor que la del COVID. Es tan grave que es impresionante. Yo no sé si lo vieron, podríamos mostrar el video de cómo reaccionan los cisnes producto de la gripe aviar y cómo el pobre, mira, da vuelta en círculo y se le cae la cabecita producto... Mira. Oh. Ese es el efecto que tiene la gripe aviar en los animales. Claro. En los animales produce una serie de patologías, diarrea. Los animales, ¿no es cierto?, empiezan con secreción sanguinolenta. Tienen una serie de elementos típicos, digamos, son parecidas entre todos. Incluso los mamíferos que se han contagiado, los lobos marinos, claro, que han sido el primer grupo importante de mamíferos contagiados, tienen también el mismo tipo de reacción. En el humano distinto, en el humano reacciona como reacciona el COVID, como una gripe muy fuerte, ¿no es cierto?, pero que rápidamente produce neumonía. Entonces, ese es el elemento crítico, porque la neumonía es lo que efectivamente nos lleva a la muerte de las personas. Pero yo creo que hay que tranquilizar a la población. Ya. No nos angustiemos con este asunto. La pelota al piso, como exactamente. En primer lugar, esto no se contagia por comer ni pollo, ni gallinas, ni comer huevos. Porque la gente, como dice, esto se contagia con animales, ¿no es cierto?, claro, con pollos y gallinas. No, esto no se contagia. ¿Por qué? Porque todos esos productos son cocinados en general, ¿no es cierto?, procesados. Y el virus es termolábil, o sea que se destruye. Así que
para tranquilidad de la gente que siga comiendo Eso huevos. Se destruye con la temperatura. Con la temperatura, No con la exacto. muerte del animal. No, si el animal está contagiado y se muere y la persona lo toca en fresco, digamos, se puede contagiar. Claro, que por eso lo digo porque ha hecho la autoridad el llamado a no manipular si uno ve aves o algún animal muerto de manera silvestre. Yo he visto en otros programas de matinal, ¿no es cierto?, la venta por ahí de gallinas en las ferias, Sí, claro. que no tienen ningún control sanitario. Claro. Mi recomendación es que la gente consuma las aves con control sanitario. O sea, que no las compre así a alguien que no conoce, porque el animal se puede morir en un gallinero de una casa, ¿no es cierto?, y estar infectado. Y la persona lo manipula y se puede contagiar. Claro. Entonces, eso es muy importante. Pero puede seguir comiendo pollo y puede seguir comiendo huevo. En Estados Unidos fue tan grave esta situación que se produjo una crisis. Los americanos consumen mucho huevo en su desayuno y todo. Se produjo una crisis porque efectivamente tuvieron que matar muchos animales contagiados, ¿no es cierto? Y se quedaron sin huevo. Nosotros, y el huevo subió de precio. 40.000 gallinas. Claro, y el huevo subió de precio de una manera alarmante en Estados Unidos. Entonces, a mí me preocupa un poco que eso ocurra acá. Ya hemos tenido una infección en Rancagua, entiendo, ¿no es cierto?, de un criadero de aves. Claro, ¿no es sí. cierto? Así es. Y esto podría realmente producir, porque si se infecta una, hay que matarlas a todas. Ese es el problema. Entonces, eso tiene efectos no solamente en el consumo interno, sino en el producto económico, porque la exportación de aves en Chile es importante. Sí. Entonces, esto podría ser un riesgo económico importante para el país. Doctor, yo me acuerdo de la llamada gripe porcina, ¿se acuerda? Incluso también de lo que estamos hablando ahora todavía del COVID, que parte también de una forma, pero muta. Y por lo tanto un humano transmite a otro humano y ahí se transforma en epidemia y después en pandemia. ¿Qué tendría que ocurrir o como se lo planteaba adelante, para evitar que justamente eso ocurra? Porque usted dice los virus pueden ir mutando, pero me imagino la ciencia se está preparando para una situación de esa naturaleza. Sí, pero no tenemos vacuna contra esto tampoco. O sea, cuidado, tenemos vacuna contra la influenza y nos estamos vacunando ahora ya contra la influenza año a año. Sí. Pero esa vacuna no nos prevé de la infección de la gripe aviar. Para nada, o sea, ¿nos sirve? No aunque nos sirve. sea como un tipo de influenza. No nos sirve absolutamente. Las vacunas son muy específicas, ¿no es cierto? Son muy específicas para el tipo de proteínas que rodea el virus. Entonces, es muy importante considerar, hay que seguir vacunándose contra la influenza porque es muy grave, pero esa vacuna no prevé la posibilidad de una gripe aviar. Y dicho de otra manera, ¿qué pasó con la gripe porcina o con el COVID para que fuera como era y finalmente se transforma en una pandemia? Claro, se transforma en una pandemia porque realmente sí es muy fácil el contagio, que es lo que ocurrió con el COVID, ¿no es cierto? Que se transforma en una forma de contagio muy rápida. Y que vino de animales también. Y no hay inmunidad en la población. Porque hoy tenemos COVID. El COVID no desapareció en Chile. Tenemos todos los días 3.500, 4.000 casos detectados. Probablemente son más. Pero ¿por qué pasa? En este momento la población está inmunizada. No solamente por las vacunas que se han puesto en nuestro país, sino además por los que se han infectado. Eso es muy importante. Doctor, ¿sabe lo que me preocupa? Que nosotros partimos con la gripe aviar hace un par de semanas atrás en las aves, ¿cierto? En las gallinas. Y ahora ya lo vemos en cisnes. ¿Es muy contagioso de animal a animal? Sí, entre los animales es muy contagioso, pero no se olvide que los animales silvestres vuelan y se desplazan de un lugar a otro. O sea, hay aves que vienen de Norteamérica, de este país, ¿no es cierto? Entonces, porque nos dijeron que estaba controlado. O sea, ¿qué significa que veamos los cisnes así? ¿Que está descontrolado de alguna manera? No, es imposible controlar porque los animales vuelan y se van de un lado a otro, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos controlar esa situación? Y los cisnes se contagiaron por los pelícanos, ¿no es cierto?, a su vez, probablemente. Y estos a su vez contagian a los lobos marinos, ¿no es cierto? Entonces, en el entorno, ¿no es cierto?, en el entorno de los animales infectados, todos están expuestos a la infección. Y es muy difícil controlar animales silvestres. ¿Cómo controlamos, ¿no es cierto?, los animales silvestres? La autoridad de alguna manera había señalado que tenían controlado en los cuadros de aves de las empresas productoras los focos. Claro, es que eso es distinto. O sea, ir a un criadero de pollo, ¿no es cierto?, y controlar y ver qué pasa. Si hay un infectado, como le dije, hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos. Eso es terrible. Es tremendo. Si hace ese control, no hay ningún problema. Pero las aves silvestres es casi imposible de controlar. Ahora, en este caso, doctor, porque estamos hablando de un hombre de 53 años que estaría afectado con un cuadro de influenza grave en Antofagasta. ¿Cómo se establece que es eso y no otra cosa lo que lo está afectando? Bueno, eso es porque nosotros tenemos un Instituto de Salud Pública muy eficiente,
¿no es cierto? A esa persona se le toman muestras, ¿no es cierto?, de su secreción nasal, bucal, lo mismo que se hace con el COVID, cuando se hace el PCR, se le toma, se detecta, se saca esa muestra y se procesa en el laboratorio del Instituto de Salud Pública y se ve efectivamente cuál es el agente causal. Y eso es muy fácil, o sea, nosotros estamos en condiciones, Chile tiene las condiciones epidemiológicas y de laboratorio para poder controlar perfectamente esta epidemia, así que para que nos quedemos tranquilos. Plantearle una cosa, estamos con el doctor Jorge Las Heras hablando a propósito del primer caso de gripe aviar en humano. Así muy cortito, para las personas que tienen contacto diario con aves, porque en su casa tienen gallineros o porque trabajan en lugares que hay muchas aves, ¿deben tener algún cuidado especial? Que aquí hay estas personas que dicen, me asusté, me preocupo, ¿cómo lo hago? Sí, es muy simple. En primer lugar, mucha gente tiene aves en su casa, tiene gallineros y todo lo demás. Si las gallinas están en estado normal, no hay ningún problema. Porque estos animales cuando se infectan se deterioran rápidamente. Ya nos mostró María Luisa, ¿no es cierto?, lo que pasaba con este cisne, esta actitud rara que tiene, ¿no es cierto? Entonces, en el gallinero pasa lo mismo. No tocar los animales que los encuentren en posición rara. Llamar al SAC inmediatamente. Llamar al SAC para que ellos se hagan cargo del animal, ellos lo tomen, ¿no es cierto?, y estudien qué es lo que tiene. No tocar, o sea, y si hay un animal que se cae muerto por algún motivo, no tocarlo. Eso es fundamental. Ni con guantes, ni con nada. Con nada, porque nadie sabe cómo se maneja el tema de los guantes. Así que dejen los animales muertos y llamen al SAC para que venga, los recoja y los estudie. Eso, y adviértale a los niños que les encanta tocar los animales, sobre todo cuando los ven así.